Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, Carla. buenas tardes. Hola, hola, buenas Buenas tardes. tardes. Bien, bien, muchas gracias ahí por los que se conectan temprano. Vamos a ver unos par de minutitos. Bueno, vamos dando inicio si gustas, Carla. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos. Bien, entonces, por acá nosotros del lado del capítulo de Isaca, estamos iniciando básicamente, digamos, una serie, una actividad distinta, ¿sí? Que básicamente nosotros le hemos llamado podcast, ¿sí? La idea de esto es, ¿por qué? Porque realmente, digamos, vamos a tener una temática diferente mes a mes sobre los diferentes desafíos eh, que como gremio estamos teniendo, pues, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, y para iniciar, básicamente, digamos, son estas dos nuevas leyes, la ley de lo que es la privacidad de datos y la ley de ciberseguridad que ya están ya han entrado en vigencia. Y para eso, pues entonces contamos acá con lo que es básicamente nuestra abogada, amiga del capítulo, que adicionalmente, pues, tiene que es una, digamos, de las más reconocidas en los temas de ciberseguridad, ¿verdad? Y todos los temas, pues, que obviamente a nosotros nos apasionan. Entonces tenemos con nosotros a lo que es a la licenciada Carla Alas. Y bueno, Carla, pues adicionalmente, digamos, a ser una prominente abogada, pues también agradezco que también la pueda llamar amiga. Hemos trabajado, digamos, en un par de proyectos, ¿verdad? Y bueno, ella siempre, cuando nosotros tenemos algún tema, pues gracias a Dios, pues está ella para poder apoyarnos, asesorarnos. Así que bueno, entonces como capítulo, pues consideramos importante, digamos, empezar hablando de lo que es básicamente esta ley. Bien, entonces, bueno, para los que no, pero a quien no conocían, pues a Carla, Carla pues tiene una carrera, un camino andado, ¿verdad? Con respecto, digamos, a lo que son los temas de derecho y sobre todo, pues ahora con respecto, digamos, a lo que son los temas de derecho informático, ¿verdad? Entonces, no sé, Carla, si quisiera dar tal vez algunas palabras antes de iniciar. Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, un gusto para mí poder acompañarles el capítulo Isaca en San Salvador, a mi amigo Leo, así le digo de cariño. Nos une una amistad de ya de varios años y incluso hemos compartido cátedra juntos. Entonces, cuando él
me pidió él dice que es un favor, realmente no es un favor, para mí es algo bien apasionante hablar de este tema y muy emocionada de poder compartir al fin lo que para El Salvador va a ser la primera vez que vamos a estrenar una ley de protección de datos personales y una ley de ciberseguridad. Creo que no solamente como persona, sino que como parte de este pequeño El Salvador, pero grande en muchas cosas, creo que es un avance significativo y pues de esto vamos a estar hablando este día. Bueno, buenísimo. Bien. Entonces, bueno, en general, a ver, estas leyes, pues no sé quiénes han tenido la oportunidad de poder leerlas o darles un vistazo, pues realmente, digamos, están bien extensas, ¿verdad? Obviamente aquí en el espacio corto que tenemos no vamos a poder cubrir todo lo que, lo que básicamente se establece, entonces, pero sí quisiéramos tener básicamente, digamos, un diálogo y conocer, pues, o sea, básicamente, digamos, cuál es el espíritu y sobre todo, pues, cómo nos va a cambiar la vida profesionalmente. Creo que eso es algo que también, pues, esa es una necesidad, sí. Entonces, para eso, entonces, tal vez empezamos, Carla. Bien, entonces digamos sobre lo que es la ley de protección de datos personales, sabemos que al final, a ver, todo esto nace con el boom del famoso GDPR allá por 2016, ¿verdad? Y eso ha venido, digamos, a poder mover lo que es básicamente, digamos, todo lo que son los temas de datos personales, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora ya contamos con respecto, digamos, a lo que es esta ley, ¿verdad? Pero entonces, ¿tú cuál consideras que son los factores principales que motivaron lo que es la creación de esta ley en El Salvador? Fíjate que tu pregunta me resulta bastante interesante porque cuando empezó toda la iniciativa para empezar a ver la necesidad de tener una regulación, te estoy hablando por allá por el año 2002, antes incluso quizás, ya el mundo ya se estaba moviendo por la protección de data y pues nosotros no teníamos absolutamente más que algunos criterios. En ese momento pues yo reconozco el esfuerzo significativo que se tuvo para poner las primeras sentencias, para poder tener un primer criterio sobre valoraciones que giran alrededor de la protección de la data. Ya no se diga en el tema de ciberseguridad. Creo que nos ha motivado el hecho, no solamente, y no lo quiero decir como presión mundial, porque no es eso, porque me pueden estar presionando y puede parecernos magnífico, pues no tener absolutamente nada. Yo creo que el tema mediático que viene a impulsar esto fue la aceleración que tenemos ahorita en la transformación digital y en el mundo donde todo se está moviendo a razón de toda la tecnología. Yo siempre he sido bien crítica en este tema porque pues hablar de tecnología sin protección de datos es risible realmente. Yo creo que todo esto se viene a convertir en medio de una catarsis de situaciones donde la dicotomía en el deber ser y lo tecnológico pues muchas veces no comulgan al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que regular situaciones para luego concentrarnos en aquellos temas que forzosamente como país estábamos obligados a cumplir. Yo creo que el tema, más allá de verlo como algo impositivo, yo creo que todos los países están sumándose a esfuerzos y creo que pues El Salvador no se podía quedar atrás, precisamente por la misma aceleración digital en la que nos hemos visto expuestos. Yo creo que por ahí podría ser un esfuerzo para no tener que hablar de un tema regulatorio como tal, porque pues a las personas que nos encanta la tecnología, creo que el primer enfoque no es tanto lo legal, sino que es avanzar, es transformar. Creo que por ahí pudiera haber sido ese primer esfuerzo. Sí, no, y la verdad es que al final, a ver, ¿Sí? no solamente es porque en los demás países tengamos leyes, o sea, sino más bien es por la misma necesidad, obviamente, pues, y todo ese tema de conectividad, identidad digital, o sea, el manejo que se está dando con respecto, digamos, a todo eso, ¿verdad? Entonces, y bien, y como también aquí menciona, al final también, a ver, esos vacíos, ¿verdad? También al final... eh, crean básicamente, digamos, este tipo de situaciones que al final, pues, los ciberdelincuentes, ¿verdad? Se aprovechan, pues, entonces todo eso obviamente, digamos,
crea básicamente, digamos, lo que puede ser, digamos, una necesidad. Y bueno, enhorabuena, pues, que El Salvador, pues, finalmente haya podido, digamos, adoptar básicamente, digamos, lo que son estos temas. Ahora bien, a ver, pero lo que pasa es que cuando uno habla de lo que son regulaciones, sí, a ver, siempre hay un sesgo en todo, sí, interpretaciones, ¿verdad? Con respecto, digamos, a esto sí me va a aplicar, esto no me va a aplicar, ¿verdad? Yo sé que es un tema importante, pero a ver, pero sí específicamente, ¿tú qué sectores o industrias crees que se van a ver más impactados con respecto, digamos, a esta nueva regulación? A ver, tenemos que distinguir dos cosas. En primera instancia, con la ley de datos personales, todos estamos expuestos. Todos vamos a tener algún tema de intervención, indistintamente el tipo de sector o industria, porque pues todos vamos a manejar datos. Ciberseguridad delimitó el marco de acción y por lo tanto los roles que van a intervenir, pero también he sido bastante crítica, pues en este mundo digital no estamos solos, entonces de pronto pues si el ente regulador determina que es el Estado a través de sus diferentes carteras, funcionarios, empleados, son los que son en primera instancia los obligados, pero independientemente de eso, pues en algún momento interactúan con otras personas, con terceros involucrados. Hoy por hoy, la diferencia entre una y otra es que por lo menos en data personal sí puede existir convergencia en diferentes sectores de la industria, del comercio, en sí, porque la ley dio un atarrayazo para todas las personas, ¿sí? Diferente con el tema de ciberseguridad, que como lo explico, pues eso sí fue un poco más delimitado, pero en algún momento vamos a coincidir por diferentes razones. Entonces, creo que hablar de un sector en específico, creo que sería limitarlo también. Creo que a todos nos va a pasar factura porque todos manejamos datos, indiscutiblemente. Bien, a ver, yo creo que también esto al final lo que genera también es hay, a ver, creo que tiene que haber un tema de, no puedo decir de concientización, porque al final creo que también tiene que ser un tema de educación, ¿verdad? Distinguir y eh, saber diferenciar básicamente cuando hablamos de dato, que se refiere básicamente a un dato personal, pues, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, la gente piensa que únicamente, digamos, el DUI, por ejemplo, es un dato personal, ¿sí? O sea, pero realmente, digamos, en la sociedad en la cual vivimos ahora, pues incluso, digamos, hasta, obviamente, digamos, tu número de teléfono, tu correo, ¿verdad? Se convierte básicamente, digamos, en un dato que obviamente, pues uno tiene que cuidar, pues, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, sobre eso, pues bueno, partiendo de lo que es ese conocimiento, ¿verdad? Y partiendo al final, nuevamente, de esta sociedad conectada, ¿verdad? También entender básicamente, digamos, y que obviamente tengamos una regulación que nos permita básicamente, digamos, poder tener ese tipo de características ya definidas, ¿verdad? No sé tú cómo lo veas así en general, pues, cuando hablamos de todo No, ese tema de datos. y es que ese es el tema. Y yo hago el chiste siempre, yo hago este comentario. Un dato personal es un término demasiado ambiguo. ¿Por qué? Porque tiene cabida en un montón de aspectos, como bien puede ser tu nombre, tu apellido, como bien puede ser las pecas de la espalda, como dice la Lucerito. ¿Por qué? Porque es un identificador tuyo, ¿verdad? Entonces, ¿por Claro. qué limitarse a decir solamente, bueno, un código postal, por ejemplo, puede llegar a ser un dato personal, pero también puede ser el iris de los ojos, las huellas digitales. Mm, Entonces, cuando tú te encontrás con esta situación donde tenés diferentes datos, tenés forzosamente que clasificar aunque no lo querrás. Y entonces sí, ahí vienen los sesgos y ahí vienen un montón de diferencias. Pues no es lo mismo que yo esté hablando de de mi dato racial, ¿verdad? O que yo pueda estar claro. diciendo, no, es que Carla estudió en tal universidad y vive por tal lugar. O sea, al final manejamos tanta información que sí tenemos que clasificarla. Entonces entra mucha, y por eso digo que el término es demasiado ambiguo, porque pues para mí lo que va a ser dato personal, posiblemente para ti no, ¿verdad? Pero Sí, igualmente se tiene que proteger, porque igualmente puede ser vulnerable. claro, claro. Sí, ese también es como un tema, pues al final también digamos como eso. Pero bien, a ver, aquí, cuando hablamos de datos personales, al final, pues, o sea, hay un concepto.
que para muchas personas será nuevo, para otras personas pues ya las habrán escuchado, lo que son los famosos derechos ARCO, ¿verdad? No sé, digamos, en general, si tú quisieras tal vez mencionar básicamente, digamos, en qué consisten, digamos, los derechos ARCO, como para poder, digamos, empezar a hablar un poquito más en detalle con respecto, digamos, a lo que es esta ley, pues. Sí, claro. Fíjense que lo interesante de esta ley, primero que empieza a conceptualizar cosas que antes no se habían visto, Mm. ¿verdad? Quizás no sin entrar en tanta materia porque hay un montón de términos técnicos. Creo que me voy a detener en los derechos Arcopol, que son aquellos derechos, muchos le están llamando derechos digitales. Yo me voy a decantar en decir que son derechos asociados al gran derecho a la autodeterminación informativa. Y es, por ejemplo, el derecho que yo tengo como persona a tener acceso a mis datos No. en un principio. Luego, pues tenemos lo que son los derechos a la oposición, al acceso, a la oposición, a la cancelación, a la portabilidad, al derecho del olvido. Y para ser más enfática, a la cancelación, perdón, también, a cada uno de estos tiene un tratamiento diferente. Por ejemplo, yo, si sé que en algún lugar tienen alguna información mía, yo puedo pedir perfectamente que me la muestren, ¿sí? Si existe alguna información que yo no le he autorizado, porque ese es el punto de partida. El hecho de que estemos pidiendo pues acceso porque en algún momento pues, posiblemente lo dimos, pero también puede ser que en algún momento no lo dimos o lo dimos de forma inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? De pronto, pues, no te extraña para ti que te estén llamando y llamando y llamando para ofrecerte publicidad, para decirte que te has ganado un carro. Tú no sabes por dónde puede venir afectaciones colaterales por un uso de información muy posiblemente, como insisto, tú no autorizaste a darlo. Entonces, esos derechos consisten en, primero, en tener acceso, segundo, en poder revisarlos, tercero, en poder solicitar que se modifique, que se retire, tú te puedes oponer, ¿verdad? Por eso es la oposición. Tú puedes solicitar la cancelación. Es más, tú puedes pedir el derecho al bloqueo, que es el derecho al olvido, de donde tú puedes exigir, señores, esa información no se toca más. Entonces, cuando tú te encontrás con una serie de derechos, al principio te haces bolas, pues, porque dices, híjole, ¿y por dónde voy a empezar? Bueno, lo primero por lo que se empieza es el derecho al acceso a la información. ¿Qué tipo de información se tiene por ahí y quién la tiene y cómo la consiguió? Y de esa manera uno va delimitando, ah, bueno, sí me interesa que la tenga, podemos conservarla, le doy un consentimiento informado, ¿verdad? Porque también parte de lo que yo quiera, ¿verdad? Porque yo soy la titular de la data, ¿sí? Ah, Entonces, o sencillamente puedo decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo, me opongo. O ¿sabe mm, qué? Cancéleme eso porque la finalidad que usted tenía para tener mi información ya se acabó. Por ejemplo, que tenga una base de datos con información posiblemente hasta obsoleta. Imagínense que contenga todavía aquellos repositorios de información, mi dirección de soltera, que tenga en la casa de mis mm, papás. No tiene sentido manejarlo de esa manera. ah. Entonces, eso es lo que está hablando la ley y creo que esto es muy apegado a lo que se está haciendo en Europa con el Reglamento de Protección de Datos Europeo, modelo que ha seguido la mayoría de los países. ¿Sí? Entonces, esos son a grandes rasgos los derechos que tenemos ahorita. Entonces, a ver, porque por ejemplo, a ver, cuando yo empecé a trabajar, aprovechando, digamos, es la pregunta, pues nada, yo compré no compré, saqué mi televisor a plazo, ¿verdad? En una empresa comercial que a la fecha me manda publicidad, pues, ¿verdad? Pero obviamente yo ya no tengo un vínculo con ellos. Entonces, yo podría ir a ellos y decirles, ya bajo esta ley, como miren, por favor, ya bórrenme de sus bases de datos, ya tendría, digamos, una base con la cual podría quitarme, digamos, ese tipo de publicidad que ya no quiero tener en mi teléfono ni en mis correos. Sí. Claro. Y lo podías hacer desde antes, pero ahora sí tenemos un cuerpo Ujú, legal que me permite hacerlo un poco de forma más directa. No está de más que tú, si tú no quieres recibir publicidad, ¿para qué la vas a querer? Pues es más, ni vas a ujú, comprar porque ya tú sabes, se va a a la bandeja de spam, ya ni siquiera lo total. ves. Mejor que le den Mm, de baja. bien. Y cómo esto, digamos, con esto, qué tanto cambian las reglas para las empresas? O sea, que...
qué tanto cambia con los departamentos, qué tanto cambia con respecto, digamos, ahora, digamos, el tema de atención al cliente, va a tener que también tener un tema con respecto, digamos, a manejo de datos, un tema de flujo de datos personales, como en general, cómo lo pudiéramos ver. Bueno, esa pregunta es sumamente clave. Tú lo mencionaste al inicio, este es un tema de concientización y un cambio cultural que pues me imagino vamos a profundizar más adelante. Vean, todas las empresas, todas las entidades, me voy a ir indistintamente del tamaño, valor, esto no es un tema de medición del tamaño de la empresa. Esta es una regla que nos va a aplicar absolutamente a todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tú tienes que, no le puedes dejar solo la carga a la parte de técnica, a la parte de IT, sería realmente cargarlo con una responsabilidad que nos compete a todos. ¿Desde dónde tiene que existir cambios? Desde recursos humanos, pues desde la parte de mercadeo, la parte del gobierno corporativo como tal. ¿Por qué? Porque el gobierno corporativo es el que da la pauta. Ok, yo voy a tener un área de recursos humanos que va a trabajar de esa manera. Mm. O yo tengo, por ejemplo, un departamento informático que va a trabajar de esta manera. Pero ¿qué es lo que sucede? Y es la práctica en general. Que cuando viene un incidente, una brecha de seguridad, ¿a quién llaman primero? Al IT. Y allá tenés al pobre Mm. IT como que es de hormiga loca, bailando en tres puntas. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres llamar al de recursos humanos, no, si yo no tengo nada que ver, pero él captó la data desde el inicio. Captó la Claro. data cuando contrató a una persona. O por ejemplo, el de mercadeo, cuando llaman al de mercadeo y esto de dónde ha salido. No, no, momento, miren, yo me limito a esto. No, señores, aquí no aplica ya esto. Aquí tenés que triangular situaciones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener una entidad reguladora que sí te va a estar fiscalizando cómo tú estás manejando tus bases de datos. Entonces aquí no va a interesar, por ejemplo, ay, allá el pobre Leo, allá se está quemando las pestañas poniendo un firewall para evitar que Mm. venga un incidente. Lo siento, porque no le va a llegar a Leo el incidente, le va a llegar a una recepcionista, le va a llegar a una persona que está trabajando en el área de contaduría. Entonces ahí es donde tenemos que integrarnos, porque todos tenemos computadora, todos tenemos equipos de las empresas con las que estamos trabajando. Y creo que sería irresponsable solo delegarlo en una sola área, ¿verdad? Entonces, creo que sí impacta, es momento, vamos cerrando diciembre, creo que la planificación en el mes de enero para todas las empresas es darle la prioridad a la protección de la data, porque lo que ustedes y yo tenemos hoy día es información, ¿verdad? Ese cliché de decir que es el oro de este siglo, no, miren, dejémonos de cliché, mejor hablemos como es. Señores, enero es clave, reunamos a la gente y por favor tengamos este tema prioritario. Porque lo que va a ocurrir es que le van a abrir un procedimiento sancionatorio y las multas no les quiero ni decir de cuánto es. Entonces, sí es un tema pues un poco delicado y tenemos que verlo con la naturalidad del mundo, pues así como tenés un delegado de cumplimiento, pues también va a entrar en juego un delegado de protección de datos. Entonces tenés que interactuar, crear procesos, manuales, políticas. Es parte de lo que trae esta ley. Bien, bien, de acuerdo. Entonces, esto también, digamos, era una de las dudas que creo que es bien general, pues, o sea, a ver, entonces, yo creo que, a ver, creo que son dos puntos, sí, y tú me corregirás. O sea, al final, esto también implica, por ejemplo, que las empresas se empiecen a replantear, por ejemplo, por qué de repente están solicitando cierto tipo de información, por ejemplo, Correcto. a un cliente, por qué le están pidiendo algún tipo de información a los empleados, ¿verdad? Porque de repente, digamos, a los proveedores, ¿verdad? Si de repente también existe, digamos, una necesidad únicamente del negocio para que venga y esté solicitando esa información, ¿sí? Creo que ese es un tema que obliga básicamente a hacer básicamente un replanteamiento e ir haciendo básicamente lo que es un flujo de datos personales y una identificación, y tú me corregirás con respecto, digamos, a lo que son las bases de datos, ¿verdad? Que manejan información personal. Fíjate que te voy a decir algo. Voy a poner un ejemplo un poco absurdo. Mm, Tú vienes y te vas a un banco y pides
dinero en préstamo y te lo van a dar y me pones a mí como referencia personal. Soy tu bien. chera, mira, cherazos, amigos, todo lo que quieras. Pero ¿qué pasa? Resulta que tú caíste en mora y no te encuentran, pero ni por debajo de las piedras, ¿sí? Entonces llaman a la Carlita. Mire, usted ha visto a don Leo. Y yo, no, no, es que la tiene a usted como referencia personal. Ah, bonito el ejemplito, vea. Entonces yo Mm, les he dicho a los señores, miren señores, ¿qué quieren? Que les haga tus tareas, que yo haga el ejercicio de la cobranza que a usted le corresponde. A mí me pusieron como referencia personal, perdón, con un dato personal, ¿verdad? Que sí lo conozco, que tengo un montón de tiempo, pero eso no me significa que yo tenga que ir a hacer la labor del otro. Entonces la finalidad de esa data ya no existe. ¿Por qué? Porque no soy requisito de contratación. Entonces, ¿qué es lo que mm, pasa? Por eso, por ahí acabo de ver, no alcancé a ver la persona, algo escribió en el chat. sí. Tampoco mi data es a perpetuidad. Es que a cuenta de qué me van a tener como que es los cuentos de Alí Baba y los 40 ladrones por años, por años, por años. No, o sea, una vez la data se ocupa, se finaliza, se desecha, se quema, se hace burbuja, lo que quieran, pero se tiene que deshacer porque ya cumplió la finalidad. Entonces, te vas a encontrar con este tipo de cosas. Data obsoleta, hay, por ejemplo, términos, por ejemplo, que tenés que mantener información equiparable a lo que dicen las leyes tributarias, que hasta de 10 años, pues. Eh, Entonces creo que hay un tiempo prudente para mantener este tipo de información, pero esta revisión tiene que ser constantemente revisada, pues, porque tampoco es que vas a tener una obligación, a menos que tengas una hipoteca, ¿verdad? Que por 30 años, mm, pero sí. incluso teniendo la hipoteca, pues también vas cambiando la información. Creo que hay tiempos prudentes, pero sobre todo si se cumple con la finalidad, ¿verdad? Con la finalidad como tal. Bien, entonces, a ver, entonces eso nos obliga también, a ver, a las empresas a empezar, digamos, a replantearse qué información está solicitando, ¿sí? O sea, qué información les está solicitando con respecto a lo que son los funcionarios, etcétera, ¿verdad? Pero también obliga a cuidar lo que son los periodos de retención, ¿verdad? Y un tema que muchas veces no se ve en la empresa, también lo que es básicamente todo el proceso de eliminación de información, como tú decís, utilizando básicamente, digamos, como ok, yo tengo información tributaria, ¿cuánto tiempo tiene que ser que yo lo tengo que tener? Yo tengo un contrato vigente, ¿verdad? Lo tengo que tener tanto tiempo. Entonces empezar, digamos, a hacer también ese levantamiento de lo que es básicamente un tema de cuánto tiempo yo tengo que tener, qué tipo de información tengo y cuánto tiempo de información, o sea, cuánto, hasta cuándo la tengo que tener, ¿sí? Así es. Eso también, digamos, es lo que parte que también No, me y mucho, obliga básicamente con esto. no, y también por eso les decía, esta es una ley especial, pero también tú vas a tener que revisar tus procesos. Eso es un hecho, ¿verdad? Tus Bien. procesos internos. Y también los contratos, porque también vas a tener que tener algún tipo de contratos donde también vas a definir plazos. Entonces, todo esto afecta en este nuevo entorno, ¿verdad? Bien. Bien, por ahí está un tema a ver, ya está publicado, ¿desde cuándo las empresas tienen que entrar a cumplir básicamente, digamos, lo que se establece con Ya respecto, entró en digamos, a lo que es? vigencia. Ya entró en Bien, vigencia, la ley fue aprobada el 12 de noviembre, fue publicada en Diario Oficial el 15 de noviembre, tenía una vacatio elegir de 8 días y pues por ahí por el 23, 24 de noviembre ya entró en vigencia. bien. Y las empresas, y le dan un periodo de gracia como para decir de que, ok, ustedes tienen que tener tanto tiempo, ¿No? o... Bien. Ya, es corran. Ok, bueno, esto es como las gacelas cuando nacen en el África, ¿verdad? Que solo ven que nacen y de un solo ya salen corriendo, sí, porque ya vienen atrás. Ok, Pero mira, perdón que te mm, interrumpa, pero te voy a decir una cosa, realmente ya hay mucha gente que ya lo estaba haciendo. ok, Lo que pasa es que también, como el típico salvadoreño, todo lo dejamos para después, ¿verdad? ujú, Entonces, y tenemos que reconocerlo, pero créanme, yo he trabajado con clientes donde vienen protegiendo la información de manera casi, pues, automatizable, muy propiamente con sus propios procesos. Hoy, pues, van a tener otra dicotomía que cumplir, y entonces hay muchos que ya están cumpliendo. Solo es un tema de orden, pues. Aquellos que definitivamente están partiendo de cero
enhorabuena porque lo van a hacer desde cero y los que ya van en Sí. ese proceso simplemente es reordenar la situación. Ok, bien. Sí, de acuerdo. A ver, hay marcos y exigencias que obviamente, digamos, te obligan. Tenemos un tema de eliminación de información, caso PCI, ¿verdad? El foco es diferente, Correcto, obviamente, ¿verdad? correcto. Pero bueno, son procesos que se pueden ir a... A ver, ¿qué actores son los que básicamente, digamos, tienen que entrar o qué personajes son los que tienen que entrar básicamente, digamos, ahora que se tienen básicamente, digamos, esta ley, pues, ¿verdad? Si lo viéramos en función, por ejemplo, de nuevos puestos laborales, nuevas funciones, en general, ¿cuáles podríamos hablar, Carla? Bueno, quizás el primer personaje que sale en esta ley es el delegado de protección de datos. Hay algunos roles que simplemente están cambiando los nombres, porque por ejemplo está el Ok, responsable, también están los remitentes de información y los destinatarios de información. También están los proveedores. Por supuesto que tiene mm, que existir un proveedor de servicios de almacenamiento de información, pero quizás yo me voy a limitar en ese momento a hablar del delegado, porque es la figura a quien se le está dando una gran participación en este momento, a los responsables de los tratamientos de datos, que también son otros personajes que están surgiendo y que no es lo mismo que el delegado. Ojo, ok, déjenme explicar que no es lo mismo un delegado como el encargado del tratamiento de datos. Y creo que en las nuevas figuras que van a surgir, las empresas se van a ver en la necesidad por ley de contar con estas personas al interno de sus empresas. Entonces, sin perjuicio pues de la colaboración que internamente puedan llegar a tener o que tengan que incluso subcontratar, ¿verdad? Pero ahora es un hecho de que el delegado va a cumplir, ellos son los que van a procesar las solicitudes de derechos arcos, por ejemplo, los que van a estar velando porque se estén cumpliendo las normas, estar muy pendientes. No quiero decir que sea el policía malo de la situación, no, o sea, esta es una labor donde nos interesa a todos que exista porque pues tampoco podés delegarle a un IT, a un recurso humano, no, es mm, mentira, tiene que existir una persona encargada para ello. Para eso pues ha surgido este delegado y pues va a tener este tipo de funciones, como te repito. Bien, sí, al final, a ver, como tú bien mencionabas, pues, o sea, a ver, hay una nueva necesidad, hay algo nuevo, entonces dicen, no, pues que lo vea el DT, ¿verdad? Pero al final creo que no es tan así, pues, ¿verdad? Al final también hay ciertas características que se tienen que cumplir, ¿verdad? Y ciertos roles que obviamente, digamos, tienen que estar definidos, porque al final, como yo lo veo, siempre hacer el tema, digamos, de responsabilidad demostrable, ¿sí? Y sobre eso, Exactamente. yo lo que te quisiera preguntar es, ok, ya nos aclaraste básicamente, digamos, como que esas nuevas figuras, ¿verdad? Esas nuevas consideraciones, pero a ver, con estos temas que a veces hoy es tan sonado, digamos, el tema de fuga de datos, ¿verdad? Todo el tema de incidentes, lamentablemente. Con este tema, digamos, de fuga de datos, ¿existe, digamos, algún tipo de cuidado que las empresas tienen que tener con respecto, digamos, a lo que, al manejo de lo que es el dato personal y en caso, digamos, que esto obviamente, digamos, se pueda ver vulnerado? Sí, de hecho, pues ahora por ley estás obligado a dos cosas. Ujú, La primera gran medida que viene son los avisos de privacidad. Los ok, titulares de la información, tú y yo, ¿verdad? Por ejemplo, si, como titular de la información tenemos que conocer las políticas de privacidad de cada empresa y cómo estos están haciendo el tratamiento de los datos. Este es un primer cambio importante porque las empresas tienen que comunicar a sus usuarios, a los titulares de la información, cómo ok, se va a manejar la política del manejo de los datos hacia lo interno y si esos datos eventualmente son compartidos hacia el exterior, por ejemplo, tiene que existir ujú, una política donde se establezca cómo se va a manejar la transferencia transfronteriza de datos. Esa es una primera medida. El otro cambio que viene, que para mí es realmente fabuloso y creo que es bueno, eso definitivamente es buenísimo, es la notificación, y va con lo que tú preguntas, es la notificación de las vulnerabilidades de datos personales de terceras personas. mm, A ver,
Se lo voy a explicar rápidamente. Si tú como empresa detectas una falla, una brecha de seguridad, tú tienes 72 horas. Oye bien lo que te estoy diciendo. setenta y Ok, dos horas para encontrar la falla, reportarla, documentarla, presentarla a los superiores, notificarla al titular, informar a Fiscalía General de la República o en su defecto a la entidad rectora, que es ahora, hoy por hoy, la autoridad reguladora en temas de seguridad, la ACE, ¿verdad? Que es en este momento quien va a tener conocimiento, porque tú no sabes, por eso yo estaba diciendo que es imposible pensar que ciberseguridad solo se va a ver hacia lo público, porque si sí, existe una brecha de seguridad que te impacta en derechos de terceros y que en eventualidad tocas información del Estado, no solamente va a ser un tema que se limite a datos personales, al contrario, ok, tiene que existir una coyuntura más cubierta. Pero hoy por hoy, yo hablo de la notificación de la vulnerabilidad porque hoy por ley tenés que reportar hacia lo interno, al dueño de la data y al Estado. Todo mm, esto en un plazo de 72 horas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Mire, fíjese que vino una falla informática. Ah, cómo no, la vamos a documentar. Ya te pasó un día. mm, Mire, lo tenemos que reportar al área de IT para que me pueda poner las herramientas de ciberseguridad. Te echaste todo el día. Luego ok, vinieron otras cuestiones. Mire, tenemos que comprar urgentemente un equipo. Se fue a gobierno corporativo. Ah, se te fue el tercer día. Y entonces, señores, no los quiero asustar. Son 72 horas. ¿Sí? ok. Entonces, ¿Y ese qué es un sucede? tema. Si tú no cumples, si tú no estás Ujú, reportando, te pueden aplicar una infracción. Y esta es considerada como grave. Estamos hablando de más de 50 salarios mínimos, ok, ¿cómo se llama? Mensuales, ¿verdad? Entonces mm, estamos hablando de que sí realmente es un impacto económico. Quebrás, si tú eres una empresa pequeña, quebrás por una multa que estaba en tu poder, el poder hacer un cambio desde ya para mm, poder manejar la situación de forma rápida y eficiente. ok. Oh, ok, bien, es un cambio importante con respecto a eso, porque al final, a ver, temas muchas veces, digamos, de manejo de incidentes, ¿verdad? Temas de comunicación. Muchas veces nosotros le hemos visto, pues, en la ISO 27001 y uno dice, bueno, sí, pobres las empresas y los países, pues, que les toque. Pues ahora entiendo que, pues, no nos tocaría a nosotros. ¿Cuál es el peor escenario en el cual se pudiera encontrar una empresa, por ejemplo? ¿Pudiera haber algún tipo de cancelación adicionalmente, digamos, al tema de multa? ¿O qué te establece un poco lo que establece la Sí, ley? estas son multas Bien. económicas las que vienen, pero a ver, hay un tema importante, lo dice ligeramente la ley de ciberseguridad. Si viene la brecha, pueden incluso la ACE puede evaluar, retirarle una Mm, concesión de un servicio público de telecomunicaciones a un operador que no cumplió, ¿verdad?, con las medidas técnicas necesarias para poder apoyar a una tercera empresa en una vulnerabilidad. Esa es una posible sanción. La otra, bueno, el sentido común que nos dice, bueno, si a mí me aplican una multa, pues hasta ahí llega y salud, un gusto haberte conocido. Realmente yo creo que por lo mismo pregunta que me hacías al principio, esto se viene planificando desde inicio de año y dentro mm, de tu to-do list, ¿verdad? Entre las cosas que tú tenés que hacer, debería existir un punto de ciberseguridad que la gente hasta este momento no le ha dado importancia. ¿Por qué? eh, Porque como es un tema de inversión, por mm, supuesto, con toda la planificación que tienen las empresas, se agrega un punto más, ¿verdad? Quiero decir algo rápidamente, perdona que me extienda. No toda amenaza se convierte en incidente y tú lo sabes eh, mejor que yo. Pero el problema es cuando tú acumulas y acumulas y acumulas amenazas. Entonces, claro, al ojo del huracán, tu reputación se va a ver afectada. Entonces van a decir, empresas sancionadas por incidentes de ciberseguridad. Un gusto haberte conocido. mm, Es muerte, muerte civil. Esas son las cuestiones que tenemos que cuidar, ¿sí? bien.
A ver, bueno, entonces yo creo que al final con este tema de protección de datos, al final obliga, yo como lo veo, y al final pues también conociendo también, eh, pues nosotros somos como ISACA, ¿verdad? Al final pues la mayoría de miembros son auditores, ¿verdad? eh, Encargados de seguridad. O sea, al final lo que yo entiendo que la tarea como gremio, pues nada, es también, digamos, poder venir y crear básicamente lo que son estos procesos de atención adecuado con respecto, digamos, a lo que es los manejos de los datos, con respecto, digamos, a lo que es básicamente poder cumplir con los tiempos que establecen básicamente lo que es la ley. Pero creo que también intrínsecamente obliga a que yo empiece a cambiar mis planes de auditoría para empezar, digamos, a incluir básicamente cómo estamos con respecto, digamos, a esto, pues, ¿verdad? Porque obviamente, digamos, a ver, uno de los temas que como auditor en mi vida pasada, ¿verdad? Que siempre te dicen es como, bueno, sí, o sea, la empresa tiene que vender, pero uno como auditor también tiene que ayudar a la empresa que tampoco se meta básicamente, digamos, en estos problemas, ¿verdad? Y que vaya a tener un tema de sanción, un tema de pérdidas, ¿verdad? Y creo que, en mi opinión, y por lo que tú me estás contando, obligaría también a que yo tendría que venir y empezar a auditar básicamente cómo se está manejando el tema básicamente de datos personales dentro de la empresa, ¿no? ¿Sí? Mira, a ver, lo voy a decir así, a veces esa parte es la que va a caer mal, Mm, porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, pero creo que sí, esta parte es muy reflexiva. Yo creo que si tú haces una buena auditoría, si tú revisas tus activos, si tú inventarías, es más fácil poder identificar en una brecha de seguridad contra la información que tú tenías inventariada versus a la información que ni siquiera la tenías rastreada. Y creo que es más difícil recuperar algo que ni siquiera sabías que existía. claro. Entonces, en este momento, el tema de la auditoría se vuelve imprescindible. ¿Y por qué? Voy a tocar otro tema rapidito. Porque a la par de la auditoría hay un daño que va a salir, va a haber un Mm, hallazgo, tal vez no un daño, un hallazgo. Y en ese hallazgo va a salir un valor económico. A veces yo les pregunto a clientes, bueno, entonces, ¿de cuánto es el daño? Porque los daños, mm, pues si yo los quiero reclamar, tienen que ser actual. Ah, fíjese que no sé, fíjese, Carlita, ese ejercicio no lo tenemos. O sea, por ahí tenemos que empezar. ¿Cuánto le costó su carro? Ah, pues 5,000 pesos. ¿Y cuánto cuesta ahorita que ya está chocado? Ah, mire, fíjese que no sé. Ajá, ¿y cuánto se depreció? ¿Ustedes creen que la data no se va a depreciar con un incidente de seguridad? Por supuesto. ¿Y quién le va a decir eso? Un auditor. No le va a decir Carla, se lo va a decir un auditor, ¿verdad? Y un auditor forense en materia informática. Otro nuevo rol en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, creo que vale la pena hacer perdón, hacer la reflexión desde el inicio del año. Estamos a 15 días de que termine el año. Pongámoslo entre nuestras cosas por hacer, ¿verdad? 2025 que sea el año de la ciberseguridad para muchos que no, ni siquiera lo tenían en el radar. buenísimo. Bien. Bueno, al final, pues así el año va volando, así como también como va volando también este tiempo que tenemos ahorita. Pero bien, hablando con respecto, digamos, tal vez vamos yéndonos al capítulo 2, ¿verdad? De lo que, de lo que es la conversación que estamos teniendo. Esta ley de ciberseguridad y seguridad informática, ¿cuál tú ves que es la diferencia que se establece entre lo que es seguridad de la información, protección de datos personales y cómo lo está abordando básicamente la ley? Bueno, la ley de ciberseguridad es bien clara. Es la ley que va a velar por la seguridad informática. Ok. La ley de datos personales es datos personales. Que en algún componente de la seguridad de la Ujú. información estén los datos, ese es un componente muy aparte, pero en realidad es una ciberseguridad mucho más grande, pues. Entonces, hablar ¿cómo se llama? De la ley de ciberseguridad, debemos de colocarnos en un concepto macro. Es la seguridad de la información como tal. En cambio, ya si estamos refiriéndonos exclusivamente al tema de datos personal. Creo que el sentido de la ley ha sido de esa manera. Bien, buenísimo. A ver, y lo otro es, a ver, como esta ley de ciberseguridad, a ver, y quizás un poco como la pregunta que te hice al inicio, pues, ¿verdad? ¿Para quiénes aplica? Sí, o sea, ya entendimos básicamente que, ok,
el tema de datos personales es indistinto, ¿sí? Pero ahora bien, los temas de ciberseguridad, esto solamente es para el sector público, Sí. empresas privadas, ONGs, en general, ¿cómo Mira, lo en podemos teoría entender? solo, en teoría le aplica al sector público y a todas sus dependencias, ¿verdad? Sin Ok. embargo, pues en algún momento sí va a existir una relación. Fíjense que le puedo decir algo. Si bien el ente regulador tiene determinados quiénes son sus obligados, que en este caso es el sector público, indiscutiblemente el sector público también en algún momento actúa como personas jurídicas y eso todo el mundo lo sabe. Puede ser, y voy a poner un ejemplo, que la Policía Nacional Civil necesite contratar servicios de ciberseguridad, pero no Ujú. se lo va a dar el Estado mismo. Puede que contrate a una empresa que brinde servicios de ciberseguridad. Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, la policía sufre una brecha de seguridad? El ente obligado es la policía, es correcto, pero resulta que la herramienta que le brindó su proveedor, pues fue la que no funcionó. ¿Sí? Entonces, en algún momento interactúa un tercero. Eso no podemos dejarlo de lado. En algún momento también, en algún momento también, además de ese tercero, puede que salga un titular de data. Entonces, nosotros no podemos vivir aislados de una situación. Entonces, con la ley de ciberseguridad, en principio es protección de la infraestructura crítica del Estado. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos ejerciendo con la ley de ciberseguridad lo que se denomina en el mundo entero como la ciberdefensa, ¿sí? Y en la ciberdefensa lo que se protege es el intangible del Estado, ¿verdad? Por eso se determina que es el Estado el ente obligado. Pero alrededor van a existir todas estas nuevas figuras, ¿sí? Ok, bien. A ver, yo me acuerdo haber leído ya por 2016, creo que era, ya vamos a cumplir los 10 años, estamos más cerca. Un tema básicamente de un estudio que hizo la OEA con respecto, digamos, a lo que era, lo que son básicamente, digamos, estas funciones críticas o infraestructura crítica, ¿sí? En esta ley habla y establece básicamente, digamos, menciona básicamente lo que puede hacer también lo que puede hacer infraestructura crítica para lo que lo conocemos o... Me encanta esa pregunta, Leo. Me encanta, porque no lo define. Solo dice Ujú. infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque Ok. estamos asumiendo que viene un reglamento dentro de los 90 días siguientes después de esta publicación. La infraestructura crítica puede ser la electricidad, puede ser Mm. las telecomunicaciones, hasta el agua misma, ¿sí? Como conductor de electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a tener que jugar con elementos que también conoce otras leyes, como una ley de Ujú. telecomunicaciones, como una ley de propiedad intelectual, cuando se refiere a un software especializado para materia estatal. Entonces, no lo define como tal, pero hay normas internacionales, hay tratados internacionales y el reglamento que se espera que defina el tratamiento que se le va a dar a la infraestructura crítica, porque para cada país la infraestructura va a ir regulándose de acuerdo a la necesidad y a la importancia que ésta tenga, que para mí en este rubro pues es todo. Por eso hablaba de una ciberdefensa. Si tú tienes una infraestructura eh, crítica afectada, por supuesto no puedes ciberdefenderte, ¿sí? Mm. Entonces, habrá que ver cuál va a ser el criterio como tal. Sí define la ley un concepto bastante amplio, pero a la larga simplemente define cómo va a ser, pero no lo identifica per se, ¿sí? Ok. El recurso crítico como tal, porque sí hay un concepto que habla de los recursos como tal. Entonces, pero seguramente el reglamento sí va a ir definiendo explícitamente cómo funciona cada estructura como tal. Ok. Sí, pues porque al final también entramos en una zona de interpretación, pues, porque, a ver, Ujú. obviamente, digamos, la electricidad, el agua, pero uno también puede pensar, pues, las telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte, ¿verdad? Entonces, tiene Medio que, ambiente me, también. total, total. Pero bien, al final también son con respecto a eso. Y a ver, y tras todo esto, digamos, ¿quién va a ser básicamente, digamos, el garante? O sea, porque al final creo que también eso es un tema o un actor importante que entra, ¿no? ¿Quién va a ser el garante con respecto, digamos, a hacer que todo esto se cumpla, ¿verdad? Si nos pudieras tal vez comentar un poquito.
Sí, mira, en un principio, el gran actor que viene con esta ley es la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que va a tener múltiples funciones, pero entre ellas es ser el garante, ¿verdad? El garante de que se cumpla con los preceptos que la ley está definiendo. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener a su cargo el hecho de tener ¿cómo se llama? El control, la inspección, la supervisión, el dictar medidas, el ejercer la potestad sancionadora. En fin, no solamente va a hacer eso, sino que también va a tener a su cargo el tema sancionatorio, el que va a velar porque esto se cumpla. Tiene una trascendencia importante el motivar una política de ciberseguridad, que ya tenemos algo, pero hoy sí, pues de cara a la política 2020-2030, sí existirá a partir de este momento la intención por parte de la entidad reguladora de poder tener ya una política macro. Entonces, él va a tener, la agencia va a tener un rol determinante no solamente para el tema de ciber, sino también para el tema de datos personales. Sus funciones realmente son muy amplias. Sí existirá para ellos una labor titánica, porque va a tener que ver no solamente el tema de ciber, sino también el tema de data, ¿sí? Mm, Se está hablando también que son, para el tema de data personal, pues es una ley supletoria con la ley de procedimientos administrativos, que en lo que no esté provisto en la ley, pues se puede aplicar con ella, pero en el tema de ciberseguridad es importante que sepamos que todo está relacionado, ¿verdad? Toditito, porque no podemos aislar algunos intereses legítimos que puedan ir surgiendo alrededor no solamente de la seguridad de la información, sino que también en el marco de la seguridad del Estado como tal, de la infraestructura, de la integridad de la data, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí va a ser esta la entidad a partir de ese momento la que se encargue de ser garante de todo esto que está diciendo la ley. buenísimo. Y a ver, ¿qué medidas se tomarán como para poder garantizar que los responsables de implementar esta ley cuenten con capacitaciones, actualizaciones necesarias en lo que puedan ser mejores prácticas? Bueno, lo que dice la ley de ciberseguridad es que sí la ACE, la Agencia de Ciberseguridad del Estado, va a provocar, perdón, no es la palabra correcta, va a motivar que exista Mm, concientización, capacitaciones en estos temas y también va a fomentar las diferentes, llamemos criterios que se tienen que aplicar, tomando de base las normas internacionales, las buenas prácticas que se dan en los países alrededor. Un buen modelo, por ejemplo, es el caso de Estonia. Estonia tiene un modelo de ciberseguridad muy cubierto en muchos aspectos. Entonces creo que va a tomar medidas que se están haciendo en otros países para el mejor ejercicio. Toda esa labor que está haciendo en este momento la agencia, a razón de su nacimiento en esta ley, va a permitir que se dé el cumplimiento como tal, ¿verdad? De estas dos leyes que están surgiendo en este momento y que van a ser garantes de la información, ¿verdad? Es decir, a ver, entonces que temas de ISO 27001, temas de COVID-19, ¿verdad? O sea, van a ser temas que obviamente, digamos, van a ayudar a poder apoyar con Correcto. respecto, vamos a poder cumplir todo el tema de Van a reforzar. capacitación, de acuerdo. A ver, y esto también puede Y llegar, ojo, digamos, a... ojo con Ajá. eso. Y ojo con eso, perdón, porque mucha gente cree que que no, como no es una norma legal pasada por asamblea, no, momento. La misma ley está diciendo que podemos tomar de modelo protocolos de la normativa internacional, entiéndase una ISO, un COVID, un PCI, o sea, todo eso lo puede Mm. tomar la agencia para aplicar los mejores criterios para poder mantener la seguridad de la información. Es correcto. Ok, bien, o sea, entonces al final ya no va a ser tanto el tema de que en la buena práctica, sino va a ser al final también, digamos, lo que está promoviendo básicamente, digamos, esta ley, pues, por lo que
por lo que te estoy entendiendo, básicamente, digamos, No, con esto. o sea, lo que trato de decir es que la ley está permitiendo que la agencia tome los mejores ejemplos para poder aplicar. Por supuesto que va a tener su propio criterio, pues, ¿verdad? Pero Claro, basados en esas buenas prácticas, en bien. esos criterios uniformes de esas normas técnicas, a eso me refiero. Bien, y a ver, y como hablábamos también en los temas de datos personales, a ver, ¿qué actores son los que hoy veríamos con esto, ¿verdad? ¿O qué nuevos personajes veríamos con respecto, digamos, en las empresas, con respecto, digamos, a lo que establece básicamente la ley? Pues como te decía, pues en el tema de data, pues está el delegado de protección de datos. Creo que la agencia de ciberseguridad va a tener muchísimo apoyo en él. Alrededor, pues, Fiscalía General de la República indiscutiblemente se convierte en un aliado estratégico. Las empresas, no, no estamos solos. Y solo voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes son los dueños? Bueno, no lo voy a decir así. ¿Quiénes proveen servicios de telecomunicaciones? ¿Quiénes colocan postes? ¿Quiénes colocan antenas? Por de pronto es una concesionaria. Entonces tendríamos que entrar en contacto con. Yo me acuerdo que cuando estuvimos analizando la ley de delitos informáticos allá por el 2015, estábamos los operadores, yo trabajaba entonces en una compañía telefónica, estábamos los operadores, estaba Cigeta, estaba un montón de gente alrededor. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, pero al principio, este es un tema cultural, ¿verdad? En la medida que nosotros tengamos esa mente abierta para que pueda entrar en juego todos los actores como estos, ¿verdad? Esa empresa privada o esa entidad estatal, o sea, todo eso va a ser para generar una mejor práctica para el ejercicio de la ciberseguridad como tal. Buenísimo. Y a ver, y ahora digamos con esto, ¿qué introduce la ley? Van a ver tal vez, y este tema nuevamente de temas, ¿qué sucede si mi empresa tiene un incidente, ¿verdad? ¿Tengo yo que comunicarlo? ¿Cómo entra básicamente lo que establece la ley? Correcto, porque hay un mecanismo de denuncia. La denuncia puede ser verbal o escrita, se va a seguir un proceso de investigación. Incluso cuando se lleve la denuncia, pues indiscutiblemente tendría que haber por lo menos una, una investigación previa, pero que va a ser robustecida con la investigación que se haga hacia lo interno del proceso que se va a abrir. La Agencia de Ciberseguridad va a conocer del proceso y va a determinar las causas también con la evidencia que se le proporcione. Entonces sí se va a iniciar este tipo de procesos para poder investigar qué es lo que ocurrió. Es correcto. Sobre todo por el tema de que si está impactando en el Estado esa brecha de seguridad. Bien. Y existen también tiempos que que la empresa tiene que cumplir como para, digamos, poder establecer, digamos, ok, tuve un incidente, tengo que cumplir con un determinado tiempo en los cuales yo tengo que comunicarlo. Fíjate que sí, se mencionan dos plazos, indistintamente la solicitud perdón, de la denuncia, se mencionan dos plazos. El primero es el que mencioné para data personal de las Ujú. 72 horas, pero también hay otro plazo que es el plazo de prescripción. La ley ya define un plazo de prescripción de 5 años como máximo para poder iniciar estas acciones, pero la verdad es que no tiene sentido tener un plazo tan extenso si la brecha de seguridad se consume en Claro. cuestión de segundos. Entonces, yo me inclinaría a pensar que es mejor actuar dentro del marco de las 72 horas que en un marco de 5 años que pues no tener ya evidencia digital, la información se te Mm, perdió. Entonces, la ley pues definía un plazo porque pues tiene que ponerlo, ¿verdad? Pero en realidad la mejor actuación es actuar de inmediato, no andarlo pensando mucho, apoyarse desde la parte técnica, la parte legal es importante porque aunque no nos guste, el tema legal se tiene que cumplir. Entonces, de pronto, pues sí va a haber, sí se necesita asesorarse mucho, sí se necesita crear documentos, políticas, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la documentación de respaldo para generar evidencia para estos casos también. Entonces, vamos a tener que jugar con muchos actores en medio de todo esto, ¿verdad? Pero sí, yo me bien, inclino por estos dos plazos tan importantes que definen las dos leyes. bien.
Y lo otro es, a ver, esta norma implica un cambio cultural, ¿sí? En gestión de lo que es la información dentro de la organización. ¿Tú qué recomendaciones podrías ofrecer para poder gestionar este cambio y poder garantizar básicamente lo que es el éxito? Sí, a ver, yo creo que todo parte de la conciencia. Una conciencia que puede ser estimada en valores que se pueden perder en fracción de segundos. Ujú. Quiere decir que si yo no estoy dispuesto a cuidar de mi información, la mía, mucho menos voy a tener la conciencia de cuidar la data de un país. Entonces, este es un tema cultural. Esto existe, produce un daño irreversible. Estamos jugando con aspectos de integridad para el caso de la seguridad informática, pero también del aspecto reputacional para el tema de las empresas. Creo que tenemos que empezar a trabajar mucho en el autoestima digital. Tenemos que trabajar mucho en los cambios de paradigmas, en el tema de inversión, en el tema de cuantificar qué tengo, porque hoy todo es digital, eso no nos lo quitamos. Entonces tenemos que ser resilientes y la resiliencia no se hace de la noche a la mañana. No pretendas ser resiliente si ni siquiera entendés la palabra. Y eso es lo que pasa. Entonces creo que por ahí tenemos que concientizar, hablar de estos temas, divulgar lo más que se pueda. A mí, pues yo soy abogada, imagínate, yo hablando de estos temas, este es un tema técnico, pues también me costó entenderlo, interactuar con personas como tú, con personas como ingenieros, desarrolladores, eso ayuda mucho a entender. Entonces, que no nos dé pena preguntar, ¿verdad? Eso sería. Buenísimo. Bueno, ya vamos casi que concluyendo también el espacio que teníamos. Pero, a ver, yo quisiera preguntarte como, a ver, ¿qué te gustaría que la audiencia que, que ha podido vernos, escucharnos, se lleven con respecto, digamos, a lo que es básicamente esos temas de estas leyes? ¿Qué te gustaría, digamos, que fuera como el mensaje que van a tener para poder pensarlo este fin de semana, ¿verdad? Para empezar, digamos, a asimilar básicamente, digamos, este cambio. Bueno, yo quizás voy a cerrarlo. Yo tengo una frase, siempre ha sido mi frase desde que empecé en esto. Lo escribo cada vez que puedo y digo, tu data es tuya, nadie te la puede quitar. Imagínate si te quitan el nombre. Qué feo sería que tú no tengas nombre, pues que andes deambulando sin que te digan por lo más precioso que Dios te ha regalado, que es tu nombre, que es tu identidad, ¿sí? Eso por el tema de la data personal, que estemos conscientes de qué estamos brindando de información. Miren, es terrible con los niños, por ejemplo, dándole un smartphone y que los niños están ocupando data de ellos. Eso es terrible. Los abuelitos, ¿cómo están expuestos? ¿Por qué? Porque ya ellos, los abuelitos no nacieron en nuestra era digital, entonces se meten a cada cosa. Entonces, por el lado de la data, que pensemos que es nuestra data, que esto no es un juego. Y con el tema de la ciberseguridad, y que es muy diferente al concepto de la seguridad de la información, que también si tú quieres que tu país progrese, pues cuida lo tuyo. Entonces, cuidemos la información que de nuestro país es esta, porque esa información que del país es esta también es tuya, porque tú estás colaborando en el crecimiento de la información de tu país. Si no, no tuviéramos, por ejemplo, la información de tantos poetas, de una Claudia Lars, de un Alfredo Espino, o no tuviéramos, por ejemplo, la data de personajes famosos de la historia que construyeron los pilares de la economía, de la política. Entonces, son temas que aunque no nos guste hablarlo, forma parte del acervo de nuestros países. Entonces, cuidémosla, cuidémosla, porque después son los ayes. Cuando llegó la bomba eh, esta de Japón, de Hiroshima, y Hiroshima que y muere Nagasaki. tanta gente, solo llévense este ejemplo. Si nosotros tuviéramos un Oppenheimer queriendo destruir la información con una bomba atómica digital, se va a El Salvador. Entonces construyamos simplemente, seamos conscientes de nuestra información y cuidamos lo nuestro, nada más. Bien. Bueno, muchísimas gracias entonces, Carla. Con esto estaríamos básicamente, digamos, concluyendo. Este es nuestro primer podcast, que será el primero de muchos.
la idea, nada, como les mencionaba, era poder tener diferentes temas, diferentes temáticas, ¿verdad? Diferentes ponentes, pero claro, eres bienvenida a estar con nosotros más adelante, ¿verdad? Pudiéramos Gracias. tener un checkpoint con el tiempo de cómo ha ido evolucionando este tema, cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Obviamente, pues van a salir, obviamente, digamos, más, a ver, primero sale una ley y después viene una serie, digamos, de medidas de cómo implementarla, ¿verdad? Entonces creo que también valdría la pena, obviamente, digamos, tener básicamente, digamos, este acercamiento, pues, más adelante. De igual manera, pues, nosotros como capítulo, pues, tal vez agradeciéndoles. Bueno, de hecho, contigo, Carla, tenemos el siguiente mes, tenemos una capacitación específicamente con esos temas de protección de datos personales, ¿verdad? En el cual, pues, también vamos a poder ahondar un poquito más acerca, básicamente, digamos, de los derechos ARCO, de las medidas. Ahora pues ya no solamente vamos a poder hablar básicamente de lo que es el GDPR, ¿verdad? O las diferentes, digamos, leyes, sino ya vamos a poder hablar en propiedad con respecto, digamos, a lo que es nuestra ley. Entonces pudiéramos entrar, obviamente, digamos, más en detalle con respecto, digamos, a eso. En el curso que contigo pues vamos a poder tener el gusto de poder tenerte como instructor y mentora, ¿verdad? Entonces, Gracias. bueno. Muchísimas gracias a todos. Con esto estaríamos concluyendo. Que sepan, obviamente, digamos que esto, a ver, ahorita está en vivo en Facebook, ¿verdad? De igual manera lo vamos a subir a lo que es nuestra plataforma en YouTube, para que ustedes, pues, de igual manera, si lo quieren repasar, lo quieren compartir, pues siéntanse bienvenidos a eso, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias a todos. Que pasen muy bien y bueno, igualmente ahí aprovecho para desearles ahí un felices fiestas. Yo creo que ya se puede empezar a empezar a desear eso y bueno, y un feliz 2025. Y bueno, entonces muchísimas gracias a todos y que tengan entonces un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta Feliz luego, tarde. Carla. Gracias. Ya saben, se cuidan.